Queridísimos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli y Navi en las mañanas. El episodio más especial de la historia de Luli y Navi. Sí. Yo soy Luli. Yo soy Navi. Y este es su podcast favorito, predilecto, cultural, para ganar en maratón. Y es tan especial porque hoy está aquí con nosotros el único e inigualable creador de maratón, toda yo aquí nerviosa, de maratón, Sergio Char. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que ya podría acabar el podcast hoy. Ya. O sea, si acaba hoy el podcast, esto está bien. Porque si ustedes llevan mucho o poco tiempo escuchando a Luli y Navi, saben que siempre es lo mismo. Decimos, Luli y Navi es lo que necesitas saber para poder ganar el maratón. Y mira, las reinas de la... ¿cómo se dice? Manifestación. De la manifestación. Porque está aquí con nosotros el creador, inventor, el único inigualable, que la primera vez que lo conocí le dije, para mí es como ver a Brad Pitt. O sea, de verdad, así. Meta, más Brad Pitt que he hecho por la vida. ¿Se acuerdan que los escuchas que yo les dije que yo he llorado 3-4 veces cuando conozco a alguien? John Waters, Kino y Sergio. Sergio. Ay, bienvenido, Sergio, estamos muy felices. Gracias. Qué amable presentación, qué orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Las felicito por su programa, porque sé que es muy exitoso, que tiene mucho contenido, que transmiten ustedes mucha información y que tiene mucha gente que los sigue y que los escucha. Y que los muchas ve. gracias. Así que encantado de estar aquí con ustedes y muchas gracias. Gracias. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a estar platicando es justamente de la historia de maratón. Porque este año cumple 40 años. Nació el mismo año que yo. Sí. En el 85. Me tuve que malcorear mi edad, pero la verdad. ¿Te acuerdas de el día? ¿El día que nació? Ajá. No, pues depende qué se entienda por haber nacido. Porque la concepción del juego, desde el punto de vista, digamos, de proyecto, fue como a principios del 85, a principios. Y ya su presentación en público, en las tiendas, en la tienda Gandhi, precisamente, como hace poco tuve el gusto de estar en una pequeña celebración con Gandhi. Ahí informé que fue en esa tienda donde se vendió por primera vez hace 40 años, en el mes de septiembre. Entonces fue justo septiembre. Cuando salió a la luz, se puede decir, el juego, y se vendió para que la gente lo conociera. Y ahí empezamos. Oigan, pues les vamos a platicar. Los que no sepan qué es maratón, cuéntanos qué es maratón. O sea, primero qué es y luego nos cuentas cómo surge. Maratón es un juego de mesa de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas yo creo que son un entretenimiento, una diversión que la gente ha tenido desde tiempos inmemoriales. A todo mundo nos gusta saber, que nos pregunten los famosos toritos. No sé, ahora no se llaman así, pero de chico, por ejemplo, te decían, te voy a echar un torito a ver cuál es el lago más grande del mundo. Me gusta. Eso era el torito. Y era muy común. Sí. Entonces se jugaba mucho informalmente a hacerse preguntas unos a otros. Ándale, ok. Entonces eso tiene mucho tiempo de existencia. Y Maratón fue un juego que ya tuvo pues un sentido, digamos, lúdico, con reglas, con formas de jugar, y eso empezó precisamente cuando el juego cuando nació el juego como producto comercial, ¿verdad? Pero su antecedente hay que remitirlo como unos 8 años antes, cuando mis 3 hijos, Luis Fernando, que por ahí anda, que ahora tiene 52 años, tenía 4. El intermedio Jorge tenía 6
y Sergio, el mayor, tenía 9. Mis hijos, como todo niño inquieto, a la hora de la comida, pues hacían un poquito de lata, daban un poco de lata. Y a mí alguna vez se me ocurrió la idea de preguntarles pues, qué monedas conocían del mundo para ver si así los entretenía. Pues me dijeron que conocían el dólar. En aquel entonces que alguien posiblemente dijo que la peseta y el franco. Ajá. Y dije, bueno, pero ¿cuál es el de Alemania? ¿Cuál es el de Italia? Y el de la Gran Bretaña. Y así se los enseñé y comencé a preguntarles acerca de lo que les enseñaba. Uh-huh. Y eso se convirtió en una costumbre a la hora de la comida que los mantenía muy entretenidos. Ellos me pedían que les enseñara nuevas cosas y que les preguntara. Eso, lo he dicho muchas veces, me marcó. Uh-huh. Y puedo decir que hasta la fecha, porque el que un niño pida que le enseñen cosas para hacerles preguntas, como que no es muy normal, muy habitual. Pero así ocurrió y eso me pareció algo maravilloso, porque me impulsaban Uh-huh. a buscar cada vez más contenido, más preguntas que hacerles. ¿Y dónde, en esos ayeres, Ujú. dónde la buscabas? ¿En enciclopedias? Esa es una muy buena pregunta. Lo que yo recordaba de memoria se los empecé a enseñar, pero llegó un momento en que, por ejemplo, los principales ríos del mundo, Ajá. pues no me los sabía todos, Ujú. y si acaso pues no estaba muy seguro. Entonces, eventualmente tuve que sentarme a investigar para poderles proporcionar esta información, porque ellos la pedían. Ujú. Uh-huh. Y oye, el que una criatura te pida la información cuando viene de la escuela, cuando vienen cansados, hambrientos, Sí. y cuando pues, no tienen ganas más que de dar lata, de soltar su energía. Pero es que si se los manejas como un juego, que yo siento que la educación tiene que Como ser un así, ya es juego. diferente. Y lo maravilloso del caso es que esa actitud de ellos fue la que me indujo Uh-huh. a hacer precisamente el juego. Yo tenía otra actividad, nunca tuve nada que ver con cuestiones de recreativas ni Pero con el comercio. siempre fuiste muy estudioso. Sí, bueno, leí mucho desde los 5 años. Y de memoria No. prodigiosa, porque ahorita se Exacto. soltó unas fechas, estábamos Sí. hablando antes de la revolución de no sé Bueno, qué, es 1908. es producto de que la estás usando tu mente. Y Sí. Es que antes usábamos más el cerebro. Sí, por supuesto. Tiene que ser esto una invitación. Sí. Fíjate, yo era un niño, cuando fui niño, extremadamente tímido. Mm. Yo creo que ustedes no han conocido un niño más Yo. tímido de lo que yo. ¿Tú también? Yo muy. A mí me daba vergüenza, Yo no. me daba vergüenza decir presente a A mí la hora también. que me decían mi nombre. Yo cuando iba a comer a restaurantes yo no podía pedir nada, me lo tenían que pedir. Me daba pena pedir la pizza por teléfono. Pues mira, si me presentaban a Sí. alguien, me llenaba de sudor. Sí, yo también. Bueno, así era. Y cuando estaba en 5º año de primaria, un amigo me prestó un libro, recuerdo que era Las minas del rey Salomón. Bueno, ese libro me fascinó. Y a partir de ahí me aficioné a la lectura. Mm. Y en vacaciones llegué a leer 14 horas en un día, porque me fascinaba, me transportaba Sí. a un mundo maravilloso. Claro, en aquel entonces no había la televisión Ujú. y las películas pues no eran algo de ir muy seguido, Ujú. pero la mente es tan maravillosa, Sí. más maravillosa que la vista en cuanto a la recreación de imágenes. Ujú. Y mira, te lo estoy diciendo en este momento y hace un par de semanas. Tuve una reunión en la que estaba una sobrina Ujú. de 11 años que le encanta la lectura Ujú. a los 11 años. Y le dije, oye, qué bonito que tengas ese gusto, pero dime, ¿por qué habiendo tantas cosas te gusta la lectura? Porque en este momento los niños están capturados por muchas Sí, otras sí, sí, cosas, por el celular y el iPad. ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué te gusta? Y entonces me dijo, porque en mi mente recreo imágenes
que no son parecidas a ninguna otra cosa. Sí, yo soy de la idea, yo tengo 2 hijos y entonces en casa cuidamos mucho qué ven, qué películas ven, qué caricaturas ven, YouTube está, no lo dejamos que vea, o sea, porque, pero leer, les dejamos leer lo que quieran. Claro. Y a mí me han preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, que ahorita están con Harry Potter, me dicen, oye, pero en Harry Potter, no voy a dar spoilers, pero pasan cosas. Sí. ¿No? O sea, y cosas pues fuertes, ¿no? Yo les digo, porque lo que tú lees, lo que tú dices, lo que imaginas es solo lo que has visto. Entonces, si tú no has visto cosas muy feas, tú puedes imaginarlo como hasta donde tú has llegado. Claro. Sí. Y entonces por eso el libro que lees es como esta frase, ¿no? No te metes al mismo río 2 veces. No lees el mismo libro 2 veces. Porque cuando eras chiquito y leíste, no sé, el diario de Ana Frank, lo leíste de una manera que cuando eres grande tienes completamente otro entendimiento y otra... Sí. Y yo por eso yo digo que leer lo que quieran a la edad que quieran. Bueno, obviamente habrán el libro vaquero, ¿no? Pero aunque hay libros que son nefastos, ¿verdad? Que están mal escritos, claro. que son tendenciosos, no sé, malévolos incluso. Pero fuera de eso, los libros clásicos, que si... Sinbad. La Isla del Tesoro. Peter Pan, me encantó. Todo Julio Verne, que puede ser de miedo, pero... Emilio Salgari. Yo después pasé a Emilio Salgari y me leí una cantidad de libros maravillosos que me hacían también vivir cosas maravillosas que yo no me imaginaba. Y con esta niña estaba platicando de 16 semanas en Globo, que es un libro de Julio Verne. Bueno, en ese libro yo sentía realmente que estaba... ¿Es el de 80 días? Globo. No, es 16 diferente. semanas en Globo. Okay. Transcurren en África. Wow. Entonces estás en un globo y estás viendo desde arriba la descripción de todo lo que pasa abajo, que si animales, que si el río, que si... Pero lo estás viviendo. Sí, estás ahí. Estás ahí. Es que eso también, cuando un libro está bien escrito, que te lleva... A mí me pasó eso con no Tom hay Sawyer. nada que se parezca a eso. Pero Sí, con Tom Sawyer a mí me pasaba Tom Sawyer, eso. por las aventuras ahí en Mississippi, con Cleverly Finn, por ejemplo. ¿Tienes algún libro favorito? O escritor. Hay muchos libros que me han gustado en diferentes épocas, pero así favorito. Ay, ¿cuál será? Pues, Los Miserables es uno de ellos. Es una buena pregunta. El de Navi, tú dile, Navi, ¿cuál Mi es tu favorito es El Conde de Montecristo. Porque El Conde de Montecristo son estos libros clásicos. Sí. Lo he leído como 8 veces. Perder. No, yo lo amo. Estoy obsesionada con él. A Julio Verne, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino es fantástico. Crimen y Castigo, bueno, es que hay una cantidad enorme. Crimen y Castigo, la psicología, la mentalidad de la gente, cómo se transforma. Sí, el desarrollo de personaje de Dostoyevsky. Sí, es maravilloso. Una vez que lees y que le encuentras el gusto a la lectura, entras a un mundo maravilloso que no es comparable con nada. Y mira que la televisión y el cine tienen en este momento recursos para mostrarte de una manera clarísima y fantástica todo lo que transmiten. Pero tu mente es superior. Sí, por algo cuando lees el libro primero y luego ves la película, a nadie le gusta la película, porque tú te habías imaginado algo más. Solo me ha pasado eso más una vez mágico. en mi vida. ¿Cuál? Con Lo que el viento se llevó. Se me hace ¿Te mejor gustó la película más la película que el libro? Es que yo no leí el libro. Pero solo una vez en mi La vida. película la he visto 2 veces o 3. La última vez que la vi ya no me gustó nada. ¿No? ¿Por qué? Pues no sé, porque Somos ya la veía cursis todos los demasiado personajes. anacrónica. Pero fíjate, esta niña me decía que a través de los libros había encontrado la manera de conocer maneras de pensar. Sí, claro. Fíjate, eso también es extraordinario. Tú a través de otras personas estás aprendiendo, conociendo vivencias que eventualmente podrían tener que ver contigo
y son un punto de referencia para ubicarte en la forma como enfrentan y se desenvuelven en una determinada situación. Sí. Ahora, si no es el caso de que tú lo vivas particularmente, fíjate, estás participando en un proceso en el que juzgas cada momento de lo que está sucediendo, lo estás juzgando a tu manera. Lo apruebas o lo desapruebas, hasta como que lo alientas. Sí. ¿Por qué? Porque te vas formando una opinión de lo que está sucediendo y ese proceso pues te ayuda también en tu vida a enfrentar situaciones que a lo mejor no te imaginas que vas a vivir y son puntos de referencia. Entonces por eso es tan importante leer, conocer la mentalidad, la forma de pensar, la conducta del ser humano a través de otros, y cuando te los presentan de una manera agradable, clara, objetiva, oye, te resulta pues una lección maravillosa que lamentablemente muy pocos evalúan. Sí. Porque y también te da empatía, ¿no? Lo que dices, te empiezas Sí. a reconocer en el otro, entonces te empiezas a decir, bueno, además de ¿qué haría Edmond Dantes en esta situación? yo Así, siempre. entonces como que empiezas a tener hasta modelos a seguir que no Sí. hubieras Modelos tenido. No, a mí lo que me pasó es que durante el COVID yo descubrí el libro de meditaciones de Marco Aurelio y él también vivió una situación de una peste. Sí, entonces era tú y como Marco Aurelio uno mismo. Sí, y me ayudó de verdad como todo el libro pues es el estoicismo, ¿no? Pero él no sabía que estaba creando el estoicismo, él solo estaba escribiendo sus reflexiones y me ayudó, o sea, hasta me lo tatué, o sea, lo tengo aquí, de que me cambió la vida. Fíjate. Sí. Y entonces, ¿qué libro le recomendarías a toda la gente que está allá afuera que a lo mejor le parece aburrido leer? ¿Por dónde crees que podría un niño, un joven y un adulto entrar? O sea, a lo mejor para niño, Julio Verne, ¿no? Julio Verne, por ejemplo, Emilio Salgari, El Corsario Negro. A mí ese yo nunca lo he es leído. de un pirata. Ah, Para la mentalidad de un niño Sí. es fantástico. Ahora, yo no sé si los niños actuales vean las cosas en la forma como yo las veía de pequeño. Porque, insisto, la televisión también interviene mucho Sí. en sus esquemas, en sus modelos. Y si tú quieres presentar pues el de una época en la que tú todo lo reproducías en la mente, porque no había una pantalla Sí. para ver. Oigan, debo decir que tengo 85, casi 80, este mes cumplo 86 años. Así que cuando hablo del pasado, hablo de un pasado muy remoto. Entonces, por eso la televisión nació en 1950 y la gente que tenía televisión pues casi eran los ricos. Entonces había muy poca gente que tuviera televisión y las transmisiones obviamente eran muy limitadas. Entonces no era una opción la televisión. Lo que sí lo era la radio. Y también ahí funciona el de recrear con la mente a través de la voz igual. Tú recordabas a través de los personajes en el radio y lo hacían de una manera tan emocionante que te metías, te envolvían y todo el país oíamos las telecomedias que se llamaban en aquel entonces, aunque no había televisión. Así se llamaban y las escuchábamos con un gran gusto y nos sumergíamos en el contenido. Pero como un libro no hay nada. Sí, no hay nada. Así que yo creo. Y entonces empezaste con maratón porque, bueno, te gustaba mucho leer. Y entonces de ahí empezaste a tener mucho conocimiento. No mucho, pero no mucho, no el que yo hubiera querido de tener, no mucho. Digamos que sabía lo suficiente de muchas cosas, pero no mucho. Pero ¿por qué lo hice de esa manera? Bueno, en realidad no tenía yo un propósito, digamos que didáctico, no estaba tratando al principio de enseñarles nada, sino de entretenerlos. Ok. Eso era, lo tengo que decir, eso era mi finalidad. Pero donde ya encontré el camino para transmitir un conocimiento que pudiera resultar, digamos, útil para mis hijos, pues ahí fue porque ellos mismos me lo pedían. Sí. Fíjate, ¿de dónde brincamos de las monedas a las capitales de los países
a los que se referían a la moneda, era lo lógico. Sí. Pero después a la parte geográfica, los ríos y todo. Al rato los planetas. Y al rato los sinónimos, los Sí. antónimos. Autores, Todo pintores. eso, Sí. Pintores. Oye, cometí, yo diría que el sacrilegio de enseñarle a los pintores impresionistas. Oye, explícale a un niño de esa edad que es la escuela impresionista. Pero no, yo creo que los niños. Sí. Y eso es lo que más me gusta de Maratón, que surge como de tú entender que al humano le gusta aprender y le Sí. gusta Uy. saber. Creemos que no, creemos que es de flojera, Bueno. pero cuando vas usando el músculo del cerebro, más lo quieres usar. Eso Sí. fue lo que me enseñaron y es por lo que digo que me cambió la vida. Porque a partir de eso yo ya no pude regresar a mi vida anterior. Ay, qué hermoso. Ahí sigo y ahí me voy a quedar hasta que me muera. Ellos lograron algo mucho más valioso de lo que yo conseguí con ellos, que fue encaminarme al mundo del conocimiento para convertirme, digamos que en un vehículo para transmitirlo en una forma agradable y todo. ¿Por qué? Porque yo no soy un especialista en nada. No, perdóname. Dios. Nosotros siempre decimos eso. Siempre decimos eso. Que Decimos Luli- que somos expertas en todo, pero en realidad en nada. No, sí. almas gemelas, les Almas digo gemelas. que Sí. somos twin No, flames. te lo juro. En nada. En nada. Pero Pero me en todo, gusta pero en todo, sí. Me Sí. gusta todo. Ajá. En el proceso, en estos 40 años, pues yo no he estado inactivo teniendo un juego en el mercado y decir, bueno, pues cuando se acabe hacemos otro ya. No, ha sido una actividad constante todo el tiempo. Oye, pero vamos a la historia, pero primero, entonces, Ok. ya decides, lo voy a hacer. ¿Cuántas fueron las primeras preguntas? ¿Lo hiciste tú solo? ¿Investigaste? ¿Lo apuntabas a mano porque no había computadora? Bueno, aquí tengo que decir en qué momento Ujú. decidí hacer el juego de forma comercial. Ok. Eso es algo interesante. Bueno, la práctica con mis hijos llegó a, no sé, a permitirme acumular alrededor de 600 preguntas. Ah, hagan de wow. cuenta. Ajá. Y pero hubo una época en la que ya, por mi trabajo, que yo viajaba mucho, tenía compromisos, ya no seguí trabajando en esta actividad. Como que se suspendió por un tiempo. Y después alguien nos regaló un juego de preguntas y respuestas que estaba teniendo un éxito arrollador en Estados Unidos. Ujú. Y dijimos, oye, pues aquí tenemos 6,000 preguntas. Ajá. ¡Qué maravilla! Pero la realidad es que no eran preguntas apropiadas para ellos. Lo que yo buscaba en todo ese material que les transmití era que aprendieran. Sí. O sea, ¿Y cómo eran las otras preguntas? ¿Qué diferencia eran notabas? preguntas triviales. Ah, pues es que así se llamaba, era el ¿verdad? Trivial el Pursuit, Trivial ¿no? Pursuit. Ajá. Y era justo trivial. Te lo están diciendo. Sí. Digo, yo lo respeto mucho ese juego, pero fue hecho por un fotógrafo y un periodista de deportes. Ah, ok. Y lo hicieron no con un propósito de difundir el conocimiento, es la verdad. Era más Sino un entretenimiento. entretenimiento Sí. y un entretenimiento banal, superficial. Y a mí, francamente, dije, si mis hijos tienen que estar pensando en algo, que sea algo sustancial, que les Sí. deje algún conocimiento, algo. Yo no les voy a preguntar cuántas veces se le cae el sombrero a Indiana Jones en las películas, ¿no? O de qué color es la M de McDonald's, cosas Sí, así. Sí. Digo, eso no lo consideraba que fuera apropiado. Te digo, respeto a ese Sí. juego y todo. Entonces les dije, yo les voy a hacer uno como este. Un juego de 6,000. Y me dijeron, son 6,000 preguntas, papá. Y le dije, sí, yo me comprometo con ustedes a hacerlas. Con una condición, fíjense en esto. La condición de que no las lean hasta que yo termine. Ah. Qué cosa tan absurda. ¿Por No, qué? me encanta, porque era No, como no. Navidad. En primer lugar, porque me eché encima yo todo ese trabajo sin nadie que me hiciera una revisión y todo, cosa que fue fatal. Y en segundo lugar, porque, oye, pues qué mejor que la fueran leyendo en el camino. Pero yo les dije, denme sus libros
Ya para entonces Luis seguía en primaria, Jorge estaba en secundaria y Sergio en preparatoria. Ajá. Dejé, vengan acá los libros que no estén usando y yo como tarea me puse a sacarlos. Ay, no, Ay, me wow. encanta. Es que por eso es un juego tan lindo, porque Sí. surge de el amor de Bueno, un sí, padre a yo un hijo. creo que sí. eso es lo que refleja. Sí, Sí, 100%. claro, Ese es el 100%. espíritu del juego. Y el espíritu del juego, lo que tengo que decir abiertamente, está en mis hijos. Ay, Ellos qué son hermoso. los que Sí, me eso es lo más bonito. inspiraron. Sí. Si a alguien le gusta, es un homenaje a ellos. Ay, voy a llorar. Ay, Porque qué fueron hermoso. capaces Sí. de sacar a alguien de su mundo. Oye, yo tenía 40 años, 40, sí, me sacaron del mundo en que yo me desarrollaba para ocuparme de estos solamente porque me capturaron su interés, su entusiasmo. Y no es que fueran niños superdotados o fuera de lo... Son niños comunes y corrientes que encontraron a través de este entretenimiento algo que los hizo interesarse. Entonces, para mí eso era pues, un monumento. Sí. Y entonces dije, ahí voy y me metí. Entonces me puse a trabajar, a exprimir sus libros. ¿Cuánto te tardaste en hacer esas 6,000 preguntas? Como casi un año. No, rapidísimo. Bueno, es que me puse a trabajar durísimo. Sí, sí. Y agarré todavía tengo un diccionario Larousse. Ajá. Oye, ¿ves la letra del Larousse? Sí, sí, sí. No, bueno, esta también es una historia que les voy a platicar que es verdaderamente impresionante y yo en esta época no entiendo cómo fue capaz que yo me involucré en esto. Fíjense, la información Ujú. para hacer esas 6,000 preguntas, ¿de dónde iba a venir? Digo, los libros de texto tienen muchos datos, pero 6,000. Sí, que Y sean interesantes. Había que poner que si el cine, que si los deportes, o sea, convertirlo en un juego con la misma temática, bueno, sí, la temática del otro juego, pero con preguntas sustanciales, Sí, así sí. calificaba yo. Que te interesaran, que te gustaran, que te hicieran aprender algo. Entonces, busca en los libros la información. Bueno, tenía yo primero el diccionario, los libros de texto, bueno, después tuve que pasar a algo que tuviera más contenido, una enciclopedia. Ujú. Bueno, las enciclopedias limitadísimas, un par de páginas sobre cualquier Sí, tema, claro. cuando mucho. Bueno, en el proceso llegué a comprar la enciclopedia Espasacalpe. Ajá. No sé si ustedes la conocen. No. No. Eran en total 110 volúmenes. Ah, no. Pero una bueno. buena parte, no recuerdo qué cantidad, habían sido producidos a fines del siglo XIX. Ah, entonces ya. Y Sí. los demás eran los libros del año. Eran libros maravillosos, maravillosos, en los que abundaba la información, pero las estadísticas eran del siglo XIX. Porque Ya. es que aparte es una locura pensar, el otro día estábamos hablando de los dinosaurios, entonces a finales del siglo XIX, bueno, mediados del siglo XIX, que es 1800 y tantos, fue cuando descubrieron los dinosaurios, entonces Sí. es como todo lo que ha cambiado de conocimiento, cómo ha evolucionado. Sí, en Tampoco- 10 años cambia todo. En Todo. tan poco tiempo. Bueno, el conseguir la información era un proceso que requería una paciencia infinita. Te levantas, agarras un libro, buscas, no encuentras, lo pones, agarras otro y tienes que sentarte nuevamente a ver de dónde viene esa información. Pues, no de dónde viene, de dónde data esa información. O sea, sigue siendo o no verás. Entonces, para ver, no tienes otra fuente más que esa, pues la pones, estás poniendo un dato anacrónico. Claro. Oye, y todo hecho en papelitos, A mano. a mano. ¡Ay, amo! Y eran ya las tarjetitas. No, era un papelito simple, Ok. cortado de este Sí. tamañito, y tenía yo una caja de papelitos, porque así trabajé hasta el año 2000, 15 años. A mano. A mano. Oye, ¿y sabías que ibas a dividirlo en esas categorías? O sea, ibas Sí, no, buscando sabía, como, necesito sabía, unos sí, de las tenía yo que deportes. ir rellenando y todo. Porque las categorías, queridos escuchas, son cultura general, artes, deportes y entretenimiento. Ajá. Historia. Geografía. Geografía, Ajá. historia de México Ajá. No, y incluyendo y en mi entretenimiento, ¿no?
en esto. Artes, deportes, Sí. ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Ajá, ese Sí, es el 5. esos son los temas, sí. los temas El 5 es el ciencia y lógicos, ¿no? tecnología. Lógicos, ¿no? Sí. Bueno, entonces decía, ese proceso fue tremendamente laborioso, tedioso, y se requería una paciencia que la verdad yo no tengo y no sé cómo me sometí a ese trabajo. Y ya llegaste con las Y llegué 6,000. a las 6,000. No, permíteme. Antes que eso, como por las 1,200, dije, oye, Es que 6,000 es Madre, un sí mundo. son. porque cada vez que cada pregunta nueva es más complicada. Sí. Y además, sin la experiencia que en este momento tengo, por ejemplo, que de eso les podría platicar mucho de la práctica de hacer preguntas. Tenía yo que conseguir más y más información. Entonces, en un momento dije, ¿no será un trabajo demasiado grande para una sola familia? Si esto fue, digamos, tan positivo para mi familia, pues debe serlo también para otras. ¿Por qué no? Y entonces ya ahí vino una historia nueva que se las podría contar muy larga, pero no creo que sea el momento, de cómo surgió el juego desde el punto de vista de su producción y de todo O sea, ese rollo. estas 6,000 preguntas eran, Y ahí sí, seguí trabajando con el propósito de convertirlo en un juego. pero ya para venderlo. Ya para Para venderlo, las otras ok, familias. para venderlo. Ya. Ok. Entonces, ¿Viste lo bonito que había sido para tu familia y dijiste Ajá. que esto sea para otras? estoy, Ok. estoy seguro, dije, Sí. que va a ser, porque mis hijos son seres humanos como cualquiera. Sí. Y ellos, si reaccionaron de esta manera, también seguramente lo van a hacer otros niños. Ahora, le puse mucho cariño a mi trabajo. Hasta la fecha les puedo decir, estas preguntas que vienen en cualquier edición del juego, si no les gustan o si las ven defectuosas, por favor considérenlo como un error de mi parte. Pero un error completamente involuntario, porque a mí nunca O sea, me tú ha- hiciste O sea, todas todas las las has hecho tú. preguntas. Nunca, ¿sí? Dios. No, muchas gracias. Navi, cuando yo te digo la bolsa de valores, ¿en qué piensas? En hombres alterados, con traje, tomando mucho café, en el American Psycho. El lobo de Wall Street. Wall Street. Ajá. Pantallitas, tiqui, Ajá, tiqui, 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 tiqui. güeyes gritando con papeles en el piso. Exacto, Ajá. gritando Ajá. papeles en el... Haciendo puro Ajá, coraje. ajá. La campana de que Ajá, te abre la ajá, bolsa, ajá. se cae la bolsa Sí, sí, y es sí. un desastre. Todo se ve muy caótico, la verdad, nada zen. Bueno, Navi, la realidad es que no necesitas tener ni millones de dólares, ni tener más café que sangre en el cuerpo, nada de eso, porque gracias a Webull México es que puedes empezar a invertir literalmente desde tu celular y con solo $1 puedes empezar tú a ser un experto en finanzas. No tienes que ser millonario y tú puedes entrarle al mundo mágico, místico de la bolsa. La bolsa. Webull es una plataforma global de inversiones que está cambiando la manera en la que todos podemos entrarle a ganar dineritos. Exactamente. Es accesible, es fácil de usar, es transparente y tiene como acceso a mercados globales de todo el mundo. Exactamente. Y además, lo mejor de Webull, queridos radioescuchas y querida Navi, es que no hay comisiones. No hay nada peor que la comisión. No hay. Entonces, puedes empezar a invertir sin comisiones y aprendes mientras lo haces. Porque la bolsa es como el camino, Sí, se hace al andar. se hace al andar. Sí, Entonces, es como... como que puedes entrar y aprender. No tienes que ser un experto. Como que eso es lo padre de Webull, que no tienes que entrar y ya ser un experto y entender todo. Exacto. Puedes irlo haciendo, ir aprendiendo. Como que Es sí. un hábito que se hace, no es como que te vas a volver millonario de la noche a la mañana, pero si Exactamente. cultivas tus buenos hábitos, como tender tu Exactamente. cama todas las mañanas, desayunarte un jugo verde y checar tu Webull para ver cómo vas. Exactamente. Tienes que hielos, Ajá, exacto. quitarte el mouse tape, Exacto. tomar tus 2 litros de agua Ajá. y checar tu app. Chucar tu app y listo. y Porque así. entonces ya, mientras lo vayas haciendo un hábito, así es como va creciendo tu dinerito y te vas volviendo más experto. Exactamente. Y entonces hay quien dice, como que el mejor momento para empezar a invertir es como el mejor momento para empezar a hacer ejercicio. Hoy, Ayer. ahorita, sí. Ayer. Sí, O particularmente cuando las acciones de Apple estaban a $1. exacto. Pero como Pero- eso ya no fue,
Hazlo hoy para que sea mejor mañana. Exactamente. El mejor momento para empezar a invertir es ahorita. Porque además de que te va a dar independencia, te va a ayudar a construir tu estabilidad financiera, aunque sea poco a poquito. Mañana vas a estar contento de haber empezado Ayer. hoy. Bueno, y aparte están enfocados en ayudar a las mujeres a invertir. Exactamente. Eso me encanta. Porque sí, a veces sentimos que la bolsa es como un ambiente Hipermasculino, como de hipermasculino, en donde nosotras no tenemos cabida. Está Christian Bale gritando. Exactamente. Está ahí Leonardo DiCaprio arrastrándose. ¡No! Entonces, eso me gusta de Webull, porque está enfocado en decirnos a todas nosotras que entre nosotros más estabilidad y independencia financiera tengamos, mejor. Entonces, si quieren empezar a invertir sin miedo al éxito. Con confianza. Con confianza. Con acceso a acciones en Estados Unidos, ETFs internacionales y más, entra a webull.com.mx, esto es webull.com.mx y descarga la app. Porque, queridos escuchas, esto es más fácil de lo que parece. Abundancia. Abundancia. Manifestación. Está. Y eso es todo, queridos escuchas. Entren y pues empezar a invertir. Webull, asesor de inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, registrado bajo el folio 30129. Webull Financial LLC, miembro de FINRA SI PC. Invertir implica un riesgo. Más información en webull.com/disclosures. Y nunca he escatimado nada cuando a mí una pregunta me parece importante. Ahorita hablamos de las opciones, porque eso tiene que ver también con el proceso. Las preguntas, desde mi punto de vista, tenían que ser, lo que dije antes, interesantes, o que tuvieran una información útil, o que fuera algo necesario conocer. Con ese criterio la hice. Si no lo logré, te digo, es un error o una falla mía, pero involuntaria, porque la intención es esa. Y así cada una de las diferentes ediciones que se hicieron. Pero estas preguntas finalmente ya integraron una unidad, pero al final de cuentas, ya en cuanto esto comenzó a tener éxito en el mercado, hice ya una edición especial para niños, una del Junior, en fin, y otras que vinieron después. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita, la favorita es esta. La de los 40. La última que hice, sí, los 40. ¿Qué pasó en un principio con las preguntas? La falta de experiencia para hacer preguntas induce a que, por un lado, puedan ser confusas. Y luego, por otro lado, a que por el hecho de ser confusas, a que se presten a discusiones, sobre todo las preguntas de respuesta directa. Entonces, tú tienes tu visión, tú la tienes también. Antes no había forma de checar inmediatamente como ahora. Claro. Entonces, la gente se peleaba. Y llega a tener conocimiento de discusiones y de pleitos familiares que incluso los distanciaban. No. Y eso era imputable a mí, porque no tenía habilidad para hacer una pregunta que fuera lo suficientemente clara para no provocarlo. Lo tengo que decir porque era completamente un improvisado. Oye, ¿y qué tanto hay de cierto? Porque, bueno, como sale en el 85, a nosotros nos tocó que nuestros papás, a todos los que somos de esta generación, o sea, no había casa en México que no tuviera el maratón. Sí. No, era... Además, también creo que fue un momento muy importante porque no había el Tratado de Libre Comercio como lo conocemos hoy. Es. Entonces, el juego que había era maratón. Y aquí tenemos este dato que maratón es, fíjense bien, queridos escuchas, el primer juego original que se hizo en México. Sí. Porque antes se hizo la copia del Monopoly, que es el Turista Mundial, que lo hizo la marca Monte Carlo, que después ellos también registraron el Memorama, que era la memoria mexicana. Pero estos eran una cosa que era una copia de algo más. Y entonces es considerado maratón el primer juego mexicano original. 100% original. Y todo México tenía su copia, ¿no? En mi casa seguimos jugando el del 85. Sí. Y las peleas no faltan las también. peleas no faltan. Ahí están. Pero entonces estuvimos platicando de esto que íbamos a hablar contigo y tal. Y nos dijeron, por favor, pregúntale qué tan cierto es, porque había una leyenda urbana
en el momento del no internet, en los 85, Ajá. que si encontrabas una pregunta que estuviera mal y la mandabas a Maratón y le decías, esta pregunta estaba mal, ganabas algo. Sí. Yo le decía, mamá, ¿pero qué Es ganabas? cierto. No sé, Es cierto. pero ganabas. ¿Sí? ¿Qué es, Mira. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Qué ganabas? Pero te voy Sí. a platicar por qué sucedió esto. Ya reconocí que el juego lo hice yo, Ajá. siendo un improvisado, Ajá. sin experiencia. Bueno, yo estudié contador público y está bien que leí muchos libros y todo, pero eso no me capacitaba, digamos, para ser un agente que supiera pues redactar correctamente. Lo digo francamente, hablando en términos de un trabajo profesional. Ajá, Yo pulido. lo veo muy Porque- profesional, Sergio, es una cosa muy hermosísima. Sí, muchas gracias, pero a mí, por ejemplo, me parece muy defectuosa La y primera con edición. razón. Ajá. Si no lo considera así, que sí, que no ha Sí. evolucionado. Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, y esa situación. Oye, yo aquí enojada así de maratón Sí, no vas no. a estar hablando. No es chafa. Tengo que tengo que decirlo abiertamente porque. Pero fíjate una cosa, así lo aceptó la gente. Claro. Claro. Y lo sí. demás lo aceptó con una alegría, con un entusiasmo que a mí me dejó con los ojos. Un día, porque a nosotros nos ocurrió, bueno, es que hay tantas cosas que puedo platicar que de repente me desvío. Cuando empezó esto fue el temblor de 85 y nosotros estábamos en el edificio de galerías ahí en Melchor Ocampo. Ajá. Ese edificio quedó desconectado de teléfonos por mucho tiempo. Ajá. Y cuando empezó a difundirse un poco a través de lo de Gandhi, la gente comenzó a buscarnos y veía el juego y veía la dirección y todo, y no sabían exactamente dónde. Entonces llegaban ahí al centro comercial Galerías y le preguntaban hasta la tintorería por Maratón. Así, ¿eh? Y entonces un día voy subiendo el elevador y veo un cuate que viene con 6 cajas del juego. Ajá. Y dije, ¿de dónde? Digo, ¿quién se las vendió? Esas cajas son juegos defectuosos. No se pueden vender. Pues como no los encontraba, se los Sí. quiso llevar así como estaban. Ay, Ay. Y apenas se podía cargarlos. Sí. Oye, y a cosas como estas, un día en Puerto, no, en Iztapa, iba yo en la avenida principal ahí, y un señor con una camioneta, como si fueran naranjas o piñas, estaba viendo los maratones ahí. ¿Los Ay, estaba me revendiendo? encanta. Sí, lo estaba Oye, vendiendo. pero entonces, si encontrabas un error, cuéntanos, Ah, si bueno. ganabas. Entonces, no, esos errores que existieron y que me obligaron en una segunda O sea, edición la primera a edición. meter una fe de ratas. Ajá. Ah, ok. Ajá. La O primera sea, edición, la la que primera yo edición, tengo. nadie la la revisó ni anterior nada, tiene salió. todos estos Sí, errores. ok, Y eran ajá. como 40, tengo que decir. Bueno, pero de 6,000. De 6,000. siento Y entonces, que- si ajá. encontrabas un error, Y escribías. pero entonces, como que quedó la costumbre de que a veces me presentaban a alguien y me decía, qué bonito el juego, pero tiene sus errores. Ah, Y la puñalada. La puñalada. Y eso del pero, dije, tenemos que quitarlo de alguna manera. Bueno, una de las personas que forma parte de nuestro equipo se llama Francisco Sarabia, que es mi cuñado. Él ha sido el que revisa el contenido de las preguntas. ok. Se filtran, y también mi esposa. Mi esposa, bueno, de Luis, que puedo decir que él es todo en maratón, mi hijo más chico. ven a decir hola. Ay, sí. Él es todo en maratón porque a mí me ha dado la libertad de dedicarme íntegramente. Entonces, siempre que puedo lo digo con un gran reconocimiento y gratitud, porque también eso ha hecho posible que Maratón continúe todo este tiempo. Bueno, entonces, tanto decían que llegó un momento en que dijimos, vamos a retar a los jugadores. Ajá. Hicimos una edición como de 300,000 ejemplares y a todos le pusimos, el que encuentre un error ganará ok. 150 pesos. 150 150 pesos. ¿Y de ese Era entonces una cuánto era? fortuna. Un dineral. Hace como 20 años. Sí, o más. Más. Más, porque mi mamá se sabía esa leyenda. 150 pesos. Bueno, debo decir que hubo
3 o 4 errores. wow. Y uno de ellos les voy a decir cuál fue. Ajá. Fue una forma, un enfoque de mi parte que lo propició. Yo dije que el primero que había dicho que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era sobre el cual giraba la Tierra, Galileo. fue, Nicolás Copérnico. Claro, sí, Galileo fue. Eso es verdad, es el primero que lo dijo científicamente. Pero Aristarco de Samos, 200 años antes de Cristo, fue el primero que dijo precisamente eso, que la Tierra giraba en torno al Sol, que no era el centro del universo. Nadie le creyó. Vino poco después ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Ptolomeo. Ptolomeo. ¿Cómo se llama Ptolomeo? ¿Cómo? No era de la dinastía ptolomaica, que son los que... ¿Es el que dijo que la Tierra era redonda, el que puso lo del palo? Sí, el de la teoría heliocéntrica, que decía, la teoría geocéntrica, Claudio Ptolomeo, perdón. Claudio Ptolomeo era un científico griego de la época del Imperio Bizantino. Y el caso es que él dijo que la Tierra, él fue el que estableció en un libro esta teoría geocéntrica. Y entonces la respuesta era Copérnico. O sea, y estaba entonces Copérnico. este hombre me hizo notar que el primero que había sido era Aristarco. Yo cometí el error de no decir que era ya científicamente, porque lo demostró, dijo, aunque él nunca lo dijo públicamente, porque pero qué ganas de encontrar el error, ¿no? Sí, porque es como 150 sí, pesos. sí, pero sobre todo es como para decir, yo sé más. Vaya que lo... No, sí. Claro, y lo hicieron con mucho... Y luego otros que en el maratón venía Mao Zedong. Y con el tiempo se ha cambiado a que es Mao Zedong. Bueno, la diferencia en la forma de escribirlo me lo ponían como un error. Eso no fue aceptado. Y luego otro caso es el de Júpiter, que dije que tenía, no me acuerdo qué número de lunas, de satélites. De satélites, pero da la casualidad que en Júpiter se le encuentran casi cada semana. Exacto, sí. Entonces, el dato que venía de maratón no era. Entonces, lo aceptamos y pagamos. Eso es lo padre de jugar maratón, porque luego, o sea, cuando nosotros jugamos, siempre a todo el mundo lo sentamos y le decimos, es el maratón del 85, entonces tú tienes que pensar como el 85, qué estaba pasando en el 85, ¿no? Porque es como, salen cosas ¿cuál de es el país Yugoslavia? más grande? Y la gente dice Rusia. No, mijito, es la la URSS, es distinto, o sea, como, eso es padre, ¿no? También usar... Bueno, y luego, ¿por qué las opciones? El juego, como decía, mi falta de experiencia hacía que las preguntas resultaban a veces un poco violentas. O sea, era una especie de test al que algunas personas se sentían sometidas. No lo veían como un juego, salvo que tuvieran una cubita a un lado. Entonces ya no les importaba, se desinhibían. Pero no, había gente que lo tomaba demasiado a pecho. Y entonces, si la pregunta no la podía contestar o decía alguna cosa completamente, digamos, disparatada, pues provocaba risas y todo. Y eso también era inconveniente. Y yo me ponía en el lugar de un papá que llega muy ilusionado y se sienta a jugar con sus hijos. Y viene la pregunta de cuál es la capital de Finlandia. Y la capital de Finlandia, bueno, pues yo la aprendí en la escuela, pero no me acuerdo. Y entonces pues me pongo rojo y me siento incómodo. Sí. Papá, ¿cómo que no sabes la capital de Finlandia? Porque ellos lo están viendo. Claro. Yo pensé que las opciones eran como para hacerlo más fácil, y sí es eso, pero es para... ¡Qué hermosura! Sí, es para que sea... Para suavizar, y para hacerlo más amable, para hacerlo menos violento. Y también comencé a poner en las preguntas, como ustedes podrán constatarlo, información que permita situar la respuesta en un... Sí. Ahorita vamos a sacar unas por ejemplo, para... si estoy hablando de un pintor... mencionas un pintor
flamenco, es un pintor español. Y entonces con esto ya das una información que al jugador le permite, bueno, ubicar en un determinado, digamos, renglón dónde está la respuesta. Sí. Y no que antes te quedabas con Sí. la mente en blanco. Oye, y entonces, bueno, ya haces el primer juego, ya se empieza a hacer, empiezas a hacer las otras opciones con preguntas. Creo que algo que todo mundo quiere saber es el diseño. Sí. Hermosísimo. A mí me encanta. El diseño original. Sí, que es el mismo Que no ha cambiado. es el mismo de Maratón, Es no lo ha que les decía, cambiado. o sea, no ha cambiado Bueno, el los diseño colores. fue cosa ¿Por qué de- decidiste que fuera maratón, es decir, 42 kilómetros? ok. La ignorancia. Esa es buena pregunta. Jugando con mis hijos en la mesa, ese juego original, familiar, yo comenzaba siempre preguntando al más pequeño, a Luis, y luego al de medio y así, hasta con mi esposa. Y si ninguno contestaba correctamente, decía que había ganado la ignorancia. Y de ahí vino. De ahí eso viene del el negro de la concepto ignorancia. de Muy la bien. ignorancia. O sea, todos tenían oportunidad, siempre empezando el primero. ¿Cómo fueron las reglas del primer juego, de ese que dices tú? Esas reglas decían que contesta cada pregunta el que va en el último lugar. Así no se cada puede. 5 kilómetros, creo. Sí. Ajá. Cada 10 kilómetros. He sí. jugado mal toda mi vida maratón. Cada 10 kilómetros. No, No, cada así quien era lo la juega. regla original, ¿no? Sí, la pero yo toda mi regla vida he jugado mal. Original. Porque Cada era, pues, 10 el que tira el- kilómetros se acomodaban en la mesa porque seguía siendo el mismo espíritu. Sí. O sea, en una familia no necesariamente el más pequeño es el que menos sabe porque está Sí. más pequeño. Claro. A veces es el que más sabe. Sí. Y también puede ser que las diferencias de las edades no son tan marcadas. Sí. Entonces, bueno, que sea el equivalente, la persona que va más relegada, que conteste primero. Le das esa Ay, oportunidad. nunca se ha jugado Y entonces así, con se eso ve. nivelas el juego y permites que haya más competencia, Claro. que nadie se sienta muy relegado. Tú eres muy bueno. Sí. Bueno. Así no se jugaba. Era el que tira el dado y el que va al lado. Y pelea. ¿Y qué tan cierto es que si dices 5 y te sale el 5 te Sí, hacen 2 preguntas? sí, claro. Ah, muy bien, esa Eso regla era sí la parte- tenía. Eso era parte de la regla. Muy bien. Mucha gente no la leía, cada quien la inventó a su Sí. manera. Pero el concepto inicial era ese. Ahora, ¿por qué maratón? Esto literalmente se me ocurrió cuando estaba yo bañando. Dije, tiene Viste que tu ser eureka moment. Uno tiene las carrera. mejores ideas en la regadera. A mí Tiene me que pasa. ser una carrera. Ajá. Una carrera, una competencia. Y se me ocurrió que podría ser, no sé, cualquiera. Pero dije, bueno, ¿y si cada pregunta representa 1 kilómetro? ¿Y si son 42? Porque Pues luego sí. las difíciles son de 3 kilómetros y ese es individual. Las preguntas individuales. Hay preguntas individuales y preguntas que son para todos. Ajá, pero según yo la individual es 3 Son la- kilómetros. O sea, la que dice pregunta individual, 3 kilómetros, porque sí. son las más difíciles. Entonces, a las preguntas se les dio un valor que originalmente, fíjate, el valor no estaba en relación con el grado de dificultad, sino la importancia que yo le concedía. Ah, al autoritario. Muy bien, Ajá, ajá, me me encanta. gusta. Y el diseño, Muy paternal el juego. y el diseño tan hermoso tiene algo que ver con las Olimpiadas, porque Bueno, si es una carrera, Ujú, indebidamente pones, con un maratón no hay carriles, Ujú. pero para simbolizar una carrera, sí. pues este diseño lo hizo un amigo arquitecto, Ok. que ya falleció, que se llama Jordi Fontanet. Él hizo ese diseño. Pero ese tablero que yo siempre consideré como una obra de arte, Sí es. nadie podía hacer un tablero que fuera de nuestro gusto. Ajá. Y ese tablero que ustedes conocen lo diseñó un arquitecto estudiante de este amigo Jordi. Ujú. Él lo hizo, ni siquiera lo conocí. Me Barragana y sí. me dijo, este muchacho les manda aquí ese tablero. Guau. Y yo me enamoré de ese tablero. Divino. Para mí era lo mejor del Y también maratón. hicieron el logo. O El sea, logo lo estas hizo letritas. el Esas arquitecto, letritas son letras que
que evocan los Juegos Olímpicos del Olimpiadas, 68. Sí, me encanta. Y los colores siento que estaban súper de moda Los en colores, estos años, sí. ¿no? Ajá. Son colores muy vistosos y todo. A la gente le gustaba mucho, aunque el diseño es bastante plano, ¿no? Es como No, si estuviera- pero es que No, es pero divino. sí. Es el mejor momento de diseño de Exacto, México. exacto. Bueno, pero así fue todo fue muy improvisado. Y luego jugábamos maratón entre la familia y los amigos, pues para probar las preguntas y todo. Ajá. Hay una pregunta que se encuentra en estado grávido. ¿Qué le pasa? Había una pregunta Ajá. así. Ajá. Y ahí estaba jugando una señora embarazada. Y nadie sabía que era el estado Ajá. de gravidez. ¿Y qué? ¿Se estaba embarazada? Sí. La. En mi familia el que más les gusta es ¿cuál es el menos común de los sentidos? Ah, esa está buenísima. Esa la preguntaron en Sí. el... ajá. Ahora, la primera pregunta que hice, que además no me enorgullece, francamente, ya cuando hice el material para el juego, fue ¿cuál es el nombre verdadero de Francisco Villa? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe aquí? No, pero Luis no puede 3 contestar. kilómetros. ¿Cuál es el nombre? Bueno, les voy a dar una Trae el pista chat GPT, no. A ver, una de Francisco Villa. Una pista. Doroteo. pista. No. No. ¿Doroteo? Con razón. Doroteo. No era nombre de hombre Arango. revolucionario. Doroteo. Ah, claro. ¿Ya? te Y se acuerdas? puso Pancho Villa. Es que Doroteo no Pues no, impone, porque- No puede ser. impone ¿Qué va a ser autoridad. Doroteo? No, Ajá, se no. puso O Pancho sea, Villa pues porque claro. lo andaban persiguiendo, porque aparentemente violó a la hija de un hacendado. Sí, sí, Y sí. lo andaban persiguiendo para matarlo. Y entonces él adoptó ese nombre para esconderse. Ya. Como le ponga Salvar con Navega, porque Sí, sí, Doroteo sí. no hubiera pasado a la historia No. de nada. ¿no? No. Así Sí. como si se llama No, Doroteo. Doroteo Arango. Nada. Te digo, fue la no se van a primera, llamar así las y yo no calles sé- de México. Ese lugar le tocó, que era una pregunta del juego. Oye, A ver, y tenemos unas preguntas para ti. ¿Cuál es tu época histórica favorita? mi época histórica favorita desde el punto de vista romántico. Ajá. Bueno. Los años 30 Ok. De los 1900. de 1900. Los años 30, el año que nací precisamente. Aunque nací a fines de los años 30. Ajá. Esa época fue una época muy importante para el mundo. Ahí se gestaron los problemas de la guerra mundial. Y el mundo pues tuvo un desarrollo, una época en la que hubo grandes escritores, personajes, la historia de México y todo. Lo estoy diciendo aquí de bote pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Y estoy hablando solamente de México. Ahora, a nivel mundial, pues yo diría que la época en que no ha habido guerras o eventos importantes, graves en la historia de la humanidad, pues que se supone que fue en la bella época, que llamada así en Europa, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un par de décadas, algo así, previas a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tuyo? La ¿Tu mía, época? todo lo que haya pasado en 1800. Aquí también siempre Todo el decimos. siglo. Sí, Todo el sí. siglo, pero específica la época victoriana. Sí, la Estamos obsesionadas época, La con- victoriana. la época victoriana. Muy Sí. Y Fue un siglo muy raro, ¿no? Pasó todo. mucho. como sí. el 2000, desde el 2020 al 2025, Ajá, así exacto. estuvo la época victoriana. Todo, siempre como que siempre de todo lo que hablamos termina que algo empezó o el tema que elijas se origina por algo que pasó en Sí, 1800. estoy de acuerdo. Por eso le llaman el siglo de las luces. Sí. Sí. El siglo XIX. Y además uno pensaría que era todo muy romántico y no, estaban bien lurias. Y eran No, rarísimos. bueno, pues en esa época ocurrió la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Sí. Pero Pero hay cosas rarísimas como que comían momias. O sea, como que Sí, estaban sí, obsesionados con las momias. O sea, pasaron claro. muchas cosas muy Comían raras. momias. Sí. El espiritismo, todo eso que a mí esos temas me encantan. claro. Todo eso pasó ahí. sí, Pura- hubo pura muchos cosa cambios muy rara, ajá. en el Sí. mundo en esa época. Sí, claro. Todas han sido muy turbulentas y han tenido situaciones muy,
terribles y bueno, pues no son muy dignas de ser Sí. recordadas o ¿Cuál es tu categoría favorita de maratón? historia. Que ese es el 2. El tema 2. Sí, ¿verdad? Sí, Te me digo. A encanta mí, de historia. deportes a mí siempre me Sí. hace perder. Sí. Me encanta geografía. Pero tengo que decirte que a mi esposo le encanta cuando le toca deportes, porque te tenemos bueno, él me dijo que te tenía una pregunta. Que si eres fan del béisbol, porque hay mucha pregunta de béisbol y a él le encanta que haya mucha pregunta Bueno, del béisbol. depende de qué edición del juego sea. La original, Mira, 85. me gustan todos los deportes y los Ok. sigo. Básquetbol, fútbol americano, béisbol, tenis, golf. Tengo el San Benito de que yo debo saberlo todo. Y la verdad... ¿Qué no. significa el San Benito? Sí, pues es una marca que le ponían un vestuario, una cosa que se ponía para distinguir a las personas. Y cuando dices tengo el San Benito, significa que te ponen una responsabilidad. Ajá. Ok. Sí, que lo estás ostentando. Sí. Que yo debo saberlo todo. La verdad quisiera saberlo todo. Y la verdad he estudiado todo esto por mucho tiempo. Pero no hay nadie que lo sepa No, todo. aparte, No, hombre, ¿cuántas imagínate. preguntas son por juego? ¿Cuántas vienen ahí? ¿6,000 en No, cada no, juego? No, en esta no son. Ahí dice 2,100. 2100. De las Ah, mejores de preguntas los de los 40 años. últimos 40 años. Oigan, tienen que comprar Sí. porque enséñalo, Navi. Enséñalo, qué hermosísimo está. Para empezar, tiene puro color Ajá. ochentero precioso. Ajá, pero está elegante. Está como Digno. lujoso. Ajá. Mira nomás. Y brilla. Sí, está muy bonito. Sí, está Y muy bonita, tiene, la verdad. de verdad es que esa tipografía se me hace tan Sí, hermosísima. yo la amo. Amo que nunca la rediseñaron. Me Sí. encanta. Me Ya gusta pueden comprarlo, el maratón, en todas las tiendas. todas las tiendas. Ajá. También tienen En una Gandhi también. En Gandhi, claro. Es Claro, una porque librería dos que yo cosas quiero mucho mexicanas. porque ahí Sí. nació Sí. la venta. Ujú. Lo pueden comprar en Gandhi. Y hay aparte un juego que sacaron con este nuevo aniversario, que son las que te puedes llevar a la playa. Ajá. Ya no lleven celular, Portátil, exacto. llévense juegos de mesa, Sí. particularmente el maratón, que se llama maratón. ¿Nos lo pasarías, Bruni, el maratón? Ese es el Gracias. Pocket. El maratón Ajá. clásico, De viaje. juego de viaje. Juego de viaje. Entonces también pueden comprar ese y pueden comprar el nuevo. Y también tienen una app, ¿no? Si ya quieren llevarse el celular, Ajá. pues jueguen maratón en la app, Tiene la app, exacto. que también puedes picar y sale el dadito y todo. Ajá. Sergio, muchísimas gracias. Bien, Ha sido la plática Sí. más increíble, deliciosa. Algo último que nos quieras contar antes de irnos. Bueno, el maratón, digo, me da gusto que haya tantas opiniones favorables. Eso es un homenaje al conocimiento, a la cultura. Y haciendo a un lado el juego maratón, creo que en este momento es muy, muy importante difundir el conocimiento. Sí. Nuestros niños y jóvenes sufrieron un golpe muy fuerte con la pandemia. Y el grueso de la gente no está muy consciente del daño que causó el hecho de que se desquició el ritmo de aprendizaje y eso no ha podido ser, digamos, compensado de ninguna manera. Lo que dejaron de aprender los niños y jóvenes en ese tiempo no lo han podido reponer de ninguna otra manera y lamentablemente ha sido un obstáculo para poder captar, comprender, aprender bien lo que han estado recibiendo, las lecciones que han estado recibiendo en los años posteriores. Por lo tanto, están condenados estos niños y jóvenes, si no recuperan en alguna forma esos conocimientos, a llegar a la edad adulta con muchas limitaciones que les podrían impedir lograr triunfar en la vida como ellos esperan y merecen. Sí. Por eso es que cualquier actividad que tenga como propósito
el difundir el conocimiento, creo que debe ser alentada en todas las formas posibles, porque el conocimiento no está hecho para que únicamente provenga de las escuelas. El conocimiento está en esta época más que nunca en todos lados. Y es importantísimo que fluya y que llegue y que la gente lo acepte, que no lo vea como una carga, que lo vea como algo maravilloso. Y esto último que quiero decir es que en los 40 años que he estado dedicado a esto, me enamoré del conocimiento y descubrí cosas verdaderamente maravillosas, pero no es una u otra, sino es todo. Todo en esta vida, todo lo que nos rodea es maravilloso. Por todos conceptos. Hay que conocerlo, hay que interesarnos, no hay que voltearle la espalda al aprendizaje, porque por un lado es la llave y por otro lado es la gran oportunidad de que podamos ubicarnos en este mundo sabiendo dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos y a dónde queremos llegar. Eso es lo que podría yo decir. Qué bonito. Finalmente. Me encanta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias y gracias a ti por querer compartirnos tu sed de conocer más, porque pues, entre más conoces, más feliz eres y más te gusta la vida lo que dices, ¿no? Sí. O sea, es un saber es increíble. Sí. Estamos llenos de prodigios, así los calificaría. Y tenemos que conocerlos, entenderlos, porque cada conocimiento nos lleva a un razonamiento y el razonamiento a otro conocimiento. Sí. Sí. Por eso es tan importante que no le volteemos la espalda y sobre todo que los niños y jóvenes entiendan que es por este camino por donde van a poder llegar a donde ellos quieren y te digo, y a donde debieran estar porque lo merecen. Sí. Así que son ustedes muy lindas. ¡Ay, qué hermoso! Estoy muy contento ¿Qué? de estar con ustedes. Ay, no, nosotros estamos, ven siempre. Ay, sí. ¿Qué proyecto ahorita nos estabas contando? ¿Traes algún proyecto en puerta en que estás trabajando Sí. ahorita? Mira, el juego maratón es una parte, pero tengo ya varios años, bueno, tenemos en mi equipo una cantidad acumulada de información que ustedes no se imaginan. Es suficiente para abastecer de todos los conocimientos fundamentales que la gente pudiera necesitar. Entonces tenemos varios proyectos en los que estamos canalizando, tratando de canalizar esta información de muchas maneras diferentes. Pero el objetivo es que lleguen en forma dosificada, en forma lúdica Sí. y de muy diversas formas para que la gente a través, ya que no puede ser en las escuelas. Las escuelas, fíjate, tristemente y paradójicamente, no son el medio para que los niños recuperen esa información que no recibieron, porque esto supondría suspender el ritmo de desarrollo de sus. Entonces, tiene que venir de fuentes ajenas. Sí. ¿Y esas fuentes dónde están? Yo digo que la única manera es que, en primer lugar, sea dosificada. No es que te ponga enfrente una cantidad de información, léela y entérate. No, dosificada para que despierte su interés y que eso motive meterse más y más. Y por otro lado, en forma de juego, porque el juego es muy aceptado, bueno, ya lo hemos explicado todo este tiempo, es muy aceptado como medio de aprendizaje. Entonces, tenemos toda esa información que es riquísima para poderla canalizar. Y Hacia los niños. En particular, hay un proyecto que consistiría en hacerla llegar a las propias escuelas para poder jugar como una actividad lúdica complementaria, Sí. Ya. no intrusiva, Sí. no excluyente Sí. de lo que los niños están aprendiendo, sino como un complemento lúdico, o sea, que les permitiera pues estar cerca del conocimiento, aprender cosas que complementen lo que sus maestros les están enseñando. En eso estamos trabajando y tenemos varios proyectos muy, muy interesantes y yo espero que puedan ver la luz. A eso estamos dedicados
además de lo Ay, me maratón. encanta Qué que padre. aparte sigas trabajando y sigas Sí. llevando el conocimiento. Estamos listísimas para ver todo lo nuevo que vas a sacar, todo lo nuevo que va a hacer Gracias. Maratón, y qué increíble dedicar una vida al conocimiento y a la pasión de leer, de saber. Sí. Me encanta, qué Muchas honor gracias. conocerte y poder platicar Y contigo. también qué orgullo estar con ustedes. Y jugar Son maratón. ustedes muy Jugar lindos. maratón. Jueguen maratón. Jugar maratón con el que Y duro, inventó Maratón. y duro con la ignorancia. Oye, nada más debo decir una cosa. No hay que malentender el término ignorancia. Fíjate, el no saber algo no es ningún pecado. El pecado es no querer, No querer, aprender. exacto. Sí, no estoy de no acuerdo. preguntar. No querer aprender. Sí, Nadie debe sentirse avergonzado porque no recuerda algo Claro. o porque no sabe algo. Ujú. Debe sentirse avergonzado cuando le hace el feo al aprendizaje, al conocimiento. Sí, cierto. En eso consiste Sí. realmente la ignorancia. Ujú. Me encanta. Sí, no hay peor ciego que el que no quiere. Así Y es. con este hermosísimo mensaje e invitación a que el que está mal es el que no quiere saber, no el que no sabe. Exacto. Queremos de verdad darte las gracias. Estamos emocionadísimas. Queridos reescuchas, gracias por estar en uno de los episodios más El más importante. importantes de nuestra vida. Qué lindas, qué lindas. Ay, Qué muchas lindas, gracias. Muchas gracias. Y los invitamos a que sigan a Maratón en sus redes, que vayan y compren el Maratón 40 aniversario. Ahorita les vamos a subir unas sorpresas, porque, bueno, pueden ir a nuestro Instagram en donde lo vamos a subir, pero vamos a tener estas versiones de Maratón de viaje. Ahorita nos va a hacer el enorme favor de firmarlas y dedicarlas para ustedes, queridos escuchas. Vamos a hacer unas dinámicas, así es que vayan a Instagram en donde podrán ver cómo se pueden ganar este maratón autografiado tan especial. Y creo que eso sería todo. Los Muchas queremos gracias. muchísimo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. A nuestro invitado de honor, Máximo, increíble. Sí. Y eso es todo. Gracias. Adiós. Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por rss.com. Oh, yeah.